Pues estamos aquí de nuevo otra vez en otro programa, episodio, paranoia. Capítulo. De todo está puto relacionado en Onda Plena Santa Cruz, en el 107.4 de la FM. Hola a todos. Hola a todas. Hello. Hemos vuelto otra vez. ¿Cómo estamos? Otro día más aquí, Otro día más. a la radio. Qué bonito Qué es guay. estar en la radio. Que casi venimos en canoa. Menos mal que has campado. Acampado. Has campado. Así que, y bueno, y hoy pues hemos decidido hablar de un tema que nos había propuesto una persona que nos oye. Que nos oye. Y ha dejado un comentario en uno de los vídeos de YouTube abajo Aquí. para que hablemos de un tema que le interesaba. Que le interesaba Entonces, que saber a nuestra todas y opinión. a todos que os interese un tema, nos lo podéis decir. O personalmente, si tenéis nuestro teléfono, o si no, en comentarios. En comentarios en YouTube o en iVoox o en O en donde, el país o en o donde queráis. donde queráis. O en el portal, no lo podéis poner, no lo podéis dejar en el portal. O en el ascensor, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eres tú el que...? Así que, y pues una de nuestras queridísimas seguidoras, follower, oyente barra baja, amiga, nos hizo la propuesta de hablar sobre el victimismo. Vale, así que bueno, pues vamos a hacer una aproximación, como ya sabéis, nosotros desde nuestra profunda ignorancia. Y desde nuestra profunda experiencia con nosotras mismas, ¿sabes? Pero vamos, más que nada, pues desde la ida de olla esta que representamos, vamos a hablar de lo que para nosotros ha supuesto y supone todos los días de nuestra vida, el victimismo, como lo entendemos y cómo nos relacionamos con él. Y Ricarda, ¿me toca a mí? ¿Me dejas a mí sí, el marrón? Ricarda, dime no, tú. ¿por qué no? Por Dios. Ricarda, dime tú, Dime. ¿cómo es el tema del victimismo para ti? ¿Qué entiendes tú por esto del victimismo? Victimismo, mismo. Pues la verdad es que cuando nos propusieron el tema, dije, wow, qué tema más guay, ¿no? Porque al final es algo como que muchas veces no profundizamos en él y no tenemos tanta visión, ¿no? De cómo lo transitamos, ¿no? Yo me he dado cuenta que durante mi larga vida, que ya son añitos, unos poquicos, 52, aunque no lo parezca, y no os aparento, pero yo durante mucho tiempo he estado metido dentro de la parte del victimismo, ¿no? Sobre todo el hacerme la víctima muchas veces, ¿no? Para reclamar atención o para reclamar que me vean, ¿no? O cuidados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también un poco también a la hora de conmigo mismo, de autoconvencerme de muchas cosas que a lo mejor no era capaz de hacer y no podía lograr, y desde ese lugar me iba a la parte de la víctima, ¿no? Es que claro, porque como yo soy así, o no tengo esta capacidad, o no tengo esta tal, era como que me iba siempre muchas veces a ese extremo, ¿no? Me hago la víctima y desde ahí como que justifico. Pobrecito yo, ¿no? Pobrecito yo, que claro, como no tengo esto, y no estos estudios, o no tengo estas actitudes desarrolladas, o fíjate dónde estoy, o, ¿sabes? Siempre había algo como que... Y me iba mucho a ese extremo, ¿no? Más que muchas veces hacerlo hacia el exterior, ¿vale? Para mí siempre ha sido mucho más hacia mi interior, hacia mí mismo, ¿no? Era como que me hacía la víctima a mí mismo, ¿no? Entonces como que me autosaboteaba constantemente el cómo me estaba relacionando, ¿no? con el mundo, ¿no? Y a veces aparece, de nuevo, a veces aparece esa vocecita, ¿no? Entonces me he dado cuenta que al final, pues muchas veces lo que a veces esperaba también es que alguien me salvase de ese victimismo, ¿no? Entonces, como que tampoco me permitía el poder a lo mejor expresar en un momento dado, porque al final yo creo que cuando también uno expresa cuando está en ese estado o está en esa situación, y permitirme también el poder decir que me siento víctima, ¿vale? De no poder, para que a lo mejor también alguien me lo ponga de frente, ¿no? O sea, me ponga realmente la situación real de cómo es, ¿no? Pero sí que en mi caso ha sido mucho desde ahí, ¿no? Desde victimismo conmigo mismo, ¿no? De no darme ese valor y desde ahí justificar. Pero como baja autoestima, Sí, estás diciendo. Claro, pero desde ahí es como como... hacerte pequeñito, claro, entonces, incapaz. claro, exactamente. Entonces desde ahí es como que, claro, como que no me
no me daba ese valor, ¿no? Entonces, de verdad, es como que justificaba que hay cosas que no conseguía, fuesen por notas en el instituto, o fuese por algún tipo de situación, o por algún tipo de trabajo, cuando estaba buscando trabajo, cuando dejé de estudiar, era como que no, porque tal, siempre había como que algo en mí y me hacía la víctima de que ahora es que la sociedad, es que no sé qué, es que tal, o es que yo, entonces siempre estaba echando la culpa a otro, en decir, bueno, pues me voy a ocupar de lo que me puedo ocupar y ver qué puedo cambiar y ver qué es mío, cuál es mi responsabilidad, o ver por qué no sucede esto, ¿no? Entonces, claro, al final yo me he dado cuenta que el quedarme yo en la queja me daba al final esa baja autoestima que al final para mí va muy ligado a eso, ¿no? El hacerte la víctima es empezar a bajar mucho la autoestima, ¿vale? Porque claro, el foco es en que si me hago la víctima es porque creo que no valgo, o porque no tengo esa capacidad, o porque es más, quizá, ¿no? Porque es más cómodo. Sí, claro, lógicamente. Para mí, quedarme en este estado. Rol, ¿no? Que afrontar el trabajo o el miedo o el reto, exacto, de salir de ahí, ¿no? De creerme otra cosa. Y que pase lo que pasa y suceda lo que suceda, estará bien igualmente. Pero claro, era como que el miedo al final, como conocimos, como todo está puto relacionado, al final también es una parte del miedo al fracasar. Es decir, me hago la víctima para no dar ese paso, para ese reto, para no fracasar. Para luego decir, ¿no ves? Si ya sabía yo que al final no lo iba a conseguir o no iba a llegar a eso. Entonces es como que al final siempre estamos en ese estado de no, por no arriesgarme, o por no hacer esto, o por no lanzarme a hacerlo, prefiero quejarme mejor de que yo no puedo porque no tengo esto, o porque no valgo, o porque el sistema no funciona, o porque hoy llueve. Porque amaneció. Exactamente. Hoy llueve chuzos de punta y como hoy llueve, pues ya siempre algo fuera, ¿no? Pero claro, en mi caso era muy enfocado también dentro, ¿no? Es decir, fuera, pero porque yo tampoco tenía ese... decir, bueno, pues vale, pues a lo mejor no tengo esto, ¿y qué necesito para llegar a tener esto? Porque a lo mejor me hace falta. A lo mejor pues hay una regla del juego en el cual a lo mejor pues necesitas una titulación o una situación o tener un conocimiento de algo o simplemente atreverte a hacerlo y, oye, pues ¿qué necesito hacer para dar ese paso, ¿no? No quedarme en, ay, Dios mío, ay, pobrecito de mí, ay, es que claro, si yo se tiene dinero, si yo soy de otra familia... La queja, ¿no? Sí, sí, porque al final el victimismo es la queja, es estar... me hago la víctima, claro, pero me quejo de que no me hago responsable de lo que a mí me corresponde, ¿no? Para mí es eso, para mí porque fundamentalmente lo que para mí supone el victimismo es eso, es el camino más fácil para mí para poder eludir mi responsabilidad acerca de lo que sea. Entonces, claro, si yo soy víctima de unas circunstancias, víctima de una situación, víctima de unas creencias, víctima de lo que sea, del sistema, víctima de, pues, claro, mi capacidad de acción es limitada. Y claro, no responsabilizarme de lo que yo sí que puedo hacer en esa situación, en esa circunstancia, con esa creencia, dentro de este sistema, ¿no? Pues es una manera muy cómoda de no sentirme culpable por no ejercer mi responsabilidad, que sé que tengo, ¿no? Entonces es que mientras que sea, claro, es que como todo es tan complicado, ¿vale? Pues claro, yo me siento como menos culpable, porque hay una parte también de culpa, porque sé que en el fondo estoy dejando de ejercer mi responsabilidad acerca del asunto, ¿no? Y de tomar acción. Entonces, bueno, sentirme víctima me hace pues sentir menos culpable de no estar ejerciendo la responsabilidad que tengo en mi situación actual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en consulta he visto con personas a las que acompaño que muchas veces había una confusión en las personas entre el victimismo, la queja, tal, y reconocerse víctima de algo, que creo que son dos cosas muy diferentes y que es bueno a lo mejor aquí, exacto, o aclarar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que han vivido situaciones, pues como todos en la vida, ¿no? Que en mayor o menor medida
hemos sido víctimas de algo, aunque haya sido, no sé, víctimas de una persona que te ha maltratado, un abuso, víctimas de un abuso, víctimas de una injusticia, víctimas de lo que sea, ¿no? Porque, bueno, es así. Y claro, hay personas que sienten tanto rechazo a que los demás sientan pena o compasión por ellos, o yo sentir pena de mí mismo o de mí misma, ¿vale? Que confundo de una manera muy fácilmente, ¿no? Que reconocer el daño que yo he sufrido en una determinada situación lo confundo con hacerme la víctima, ¿no? Y entonces hay como a mi modo de ver, hay como un castigador interno que te está castigando todo el rato, ¿no? Porque no te deja acceder a tu dolor, que es totalmente legítimo y tuyo para ti. Y te sigues sintiendo víctima, verdugo, víctima, verdugo, y no sales de ahí, ¿no? Porque una cosa es que yo no quiera en una situación asumir la responsabilidad, lo que yo sigo haciendo para sostener esa circunstancia, ese patrón, y no cambiar, no autoobservarme y cambiarlo, ¿vale? Y otra cosa es reconocerme víctima de cosas y de circunstancias, ¿no? Porque para poder transitar ese dolor, al final tienes que aceptar y asumir que has sido víctima. Y porque la compasión empieza por uno mismo. No. Sí, claro. Lo que no sea compasión que empiece por uno mismo es pena. No es compasión. Entonces, yo tengo que reconocerme como víctima de determinadas situaciones y reconocer y dejarme un poco atravesar y transitar mi dolor, lamerme esas heridas, porque narices sí me han hecho daño. Esto me ha producido un daño. Me he sentido, ¿vale? Sí. Me he sentido dañado, ¿vale? Y otra cosa es, escudarme en eso para no tomar la responsabilidad en ningún momento de cambiar. O de asumir un cambio, o de salirme de una situación, o de dejar de elegir lo mismo que me sigue dañando y me sigue doliendo. Sí, porque puede ser incluso que dentro de esa de sentirme víctima real de algo que me ha sucedido, puede suceder también que te quedes en ese victimismo, postergando también, ¿vale?, el tener que tomar una acción. Es decir, como que a veces yo creo que se pueden dar decir, vale, admito que al final reconozco que soy víctima de algo, ¿vale?, que me ha sucedido y he sentido ese daño o esa cosas que me hayan podido suceder o hacer, y seguir durante más tiempo. Ya al final, como ahora reconozco que soy víctima, me quedo en ese rol, que es también otro error, ¿no? Como ahora ya, no sé, pienso, que no sé si... Es que normalmente las personas que no se quieren reconocer víctimas de algo, que han sido víctimas de algo, ¿vale? Normalmente, por mi experiencia, no suelen, ¿sabes? No suelen utilizar eso para meterse en el victimismo y entonces empezar a todo es culpa del resto, ¿vale? Porque son personas que lo que piensan es al contrario, que todo es culpa suya. ¿Vale? Entonces, cambiar ese paradigma de que de repente todo es culpa mía y yo no me merezco transitar mi dolor y no me merezco reconocerme víctima de una circunstancia o de otra persona ¿vale? Me parecería un salto muy grande para que de repente, pues yo no tengo la culpa de nada, ¿vale? Todo es tema de los demás, porque tal, porque Pascual y yo no tengo nada que ver. Yo soy una santa o un santo, yo todo lo hago bien, yo nunca me equivoco. Y es que la gente me trata muy mal, es que mi jefe no me comprende, es que mi novia se flipa, no, ¿vale? Entonces, yo he visto constantemente estos dos perfiles, ¿no? Hay gente que es incapaz de reconocerse víctima, por ejemplo, en un caso me viene a la cabeza, pues de un maltrato en pareja, incapaz, porque no se quería, era demasiado duro para esta persona verse débil, verse incapaz,
sea, huía constantemente de eso, no quería, y entonces, no, yo víctima, no. Bueno, es que estás negando una parte importante de lo que para ti ha sido un dolor muy profundo y sigue siendo, y desde la herida, desde ese dolor estás ahora configurando todo tu mundo, ¿no? Y otro, que yo no sé, pero a mí me han venido muchos ejemplos cercanos, muy cercanos, de gente que es que o sea, no sé qué decirte. No le echo aceite a la sartén, pero la sartén se pega porque es muy mala. Dices, no, coño, es que no le has hecho aceite a la sartén. ¿Vale? Pero desde ahí construye su realidad. Imagínate... El resto. Si eso es con una sartén y un huevo frito, imagínate que no será con, yo qué sé, cualquier problema medio importante de la vida, ¿no? Entonces, hay personas... Mi madre. Hola. Confesiones. Mi madre, sin ir más lejos, mi madre, yo la quiero, por supuesto. Es una persona... con sus es una persona ahora. Con sus heridas, con sus cosas, con sus limitaciones, como yo, exactamente igual, pero es una persona que sufre como un ataque súper personal cometer cualquier tipo de error, entonces ella es incapaz de asumir la responsabilidad de nada porque lo sufre mucho, porque para ella es una afrenta súper dolorosa y muy personal, ¿vale? Entonces, de repente, en cuanto que le haces ver que te equivocas como cualquier persona, que cometes un error como cualquier persona, que hay algo que preferiría que hicieses de otra manera o lo que sea, es entrar en conflicto directamente. Entonces, la culpa siempre es de otro, siempre es tuya, si es que lo has entendido mal, es que es que yo no he dicho eso. Bueno, y personas que directamente desde ese victimismo manipulan y tergiversan la realidad a todo trapo. Claro, porque al final cuando estás en ese estado de victimismo, claro, ese victimismo lo que haces es querer manipular. Anulas, claro. De repente yo tengo esta visión de la realidad que va a misa en latín. Entonces, todo lo que no sea esta visión de la realidad, todo lo que sea que tú pienses y siento que yo, todo lo que yo sea que tal, lo anulo, lo invalido, lo rechazo de plano. Es como que tienen la verdad absoluta. Porque decir, la víctima tiene la verdad absoluta. Claro, eso es el dogmatismo de decir, claro, es que lo mío va a misa. Es decir, la víctima cuando estamos en el modo víctima, tenemos la verdad absoluta. Porque queremos. Claro, pero porque, coño, somos la víctima. ¿Sabes? A las víctimas no se les cuestiona, solo a las víctimas de violencia de género se les cuestiona. Qué casualidad. ¿Vale? Pero al resto de víctimas no se les cuestiona, ¿no? Entonces, coño, si yo soy la víctima de mis circunstancias, de mi vida, de tal, de todo, pues oye, siente pena por mí, ¿no? O sea, compadécete, compréndeme y mi verdad es la verdad de todo. Entonces, yo muchas veces en mi vida he estado en ese papel. A mí todavía muchas veces me cuesta salir, sobre todo con cosas que a mí me han dolido mucho, y por eso quería hacer esa diferenciación entre ser víctima de algo y estar en el victimismo y en la queja, ¿no? Hacerte la víctima, ¿no? Porque hay veces que cuando el dolor es muy intenso, cuando la herida es muy profunda, tienes que ir... yo el proceso personal que estoy viviendo es, tienes que volver a curarte la herida, levantarte esa cura y volver a curarla, ¿vale? Porque es una herida muy profunda que va sanando de dentro a fuera. Claro, es que... ¿Vale? Y muchas veces cuando esa herida vuelve a removerse, te das cuenta de que aquí hay un poquito de infección. Todavía. Claro, porque creemos que muchas veces, que al final las heridas, sobre todo si son de pasado o vienen muy arraigadas de la infancia, creemos que eso se sana en 2 días, ¿no? Y puede ser que en un momento dado sientas que es así, pero claro, al final tienes que volver, ¿no? Y claro, a veces hay situaciones en la vida en la cual te lo vuelvo a poner delante. Precisamente para ver si realmente eso está sanado o no. Y ver si te sigues poniendo como víctima o si realmente has sido víctima y no te has dado cuenta o no lo has querido aceptar porque a lo mejor tienes que tomar una decisión drástica a raíz de realmente saber que has sido víctima de algo, de un maltrato, de un abuso o de un comportamiento no... Entonces, claro, a veces, lo duro es
que si yo me di cuenta o acepto esto, tendré que tomar una decisión con relación a esto que estoy sintiendo ahora y que estoy viendo. Y ese es lo duro, ¿no? Y lo complicado. Entonces, claro, lo fácil es seguir no aceptando a lo mejor que he sido víctima de algo para no tener que enfrentarme a eso o a esa persona para tener que tomar una decisión en concreto. Que va a suponer en un momento dado a lo mejor un dolor o un movimiento muy grande, si es en la familia, dentro de la familia. Entonces, mejor no remuevo, me quedo ahí, no lo veo, o hago que no lo veo, y desde ahí me quedo, ¿no? En ese sentido. Entonces, al final, claro, es... Y que salir del victimismo y reconocerte víctima, quiero decir. Yo, por ejemplo, he sido víctima de cosas en mi familia, ¿vale? Y, claro, en un primer momento dado, la víctima lo inunda todo, ¿no? Te das cuenta... Además, te cae la ficha, ¿no? Y de repente te das cuenta de lo que has vivido. ¡Oh! Pero claro, ahora que lo he visto, tengo que hacerme cargo de esto. ¿O no? Vale, entonces, claro, pero ese es el camino para poder reconocerte como víctima de algo, ¿vale? Pero no caer en el victimismo. Es decir, yo ahora que he visto esto, tengo que hacerme cargo de... qué comportamientos míos van a fomentar, a sostener, ¿vale? Esta dinámica que yo he visto que me ha dañado, ¿vale? Me ha hecho víctima de algo, ¿vale? Entonces, con eso tengo que cortar. Y eso es mi responsabilidad. Claro. Entonces, en el momento en el que tú sales del victimismo para coger tu responsabilidad y decir, esto es lo que yo he hecho a favor de esta situación, y esto es lo que tú has hecho a favor de esta situación. Yo no te voy a pedir que cambies, porque yo no te puedo pedir absolutamente nada, pero ahora que reconozco esta situación de la cual yo he sido víctima, ¿vale? Yo también cojo mi responsabilidad de salirme de esta dinámica. Yo no voy a reconocerme más víctima de esto. Sí. En el sentido de que no voy a seguir participando y haciendo... Perpetuando, ¿vale? Que tú... Haciendo que yo siga siendo de una manera muy cómoda víctima de esta situación y no, pues voy a poner límites, voy a salir de donde no quiero estar, voy a reconocer mi dolor, el daño que este comportamiento, este patrón, esta dinámica familiar me ha causado, ¿vale? Y voy a poner mi responsabilidad en mí, lo que yo no quiero seguir haciendo para perpetuar esta dinámica, y el resto es su responsabilidad. Sí, claro, y yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Yo con asumir la mía tengo suficiente. Pero es que no todo el mundo tiene la capacidad de, después de ver esto, claro, lógicamente cuando lo ves no puedes dejar de verlo, pero mucha gente tiene muchas veces la capacidad de poder omitir este tema y decir, bueno, pues vale, entonces también es... Eso es mucho... Pues claro. Eso es negar, o sea, es la negación pura. Es decir, claro, al final es pensar que no ha existido eso realmente en un momento dado. Es que a lo mejor lo ves, pero claro, al final parece fácil. Y yo, con personas que he hablado, y sobre todo muchas veces con tema de violencia de género, ¿no? Con mujeres con las cuales he hablado o he estado con ellas, claro, comentan que tú realmente te das cuenta de que eres víctima con el tiempo. O sea, no en ese momento para salir de ahí, sino que has salido de ahí por una situación X, totalmente a lo mejor que no tiene nada que ver con el sentirme, el darme cuenta de que soy víctima, y con el tiempo, hostias, pues había incluso una conocida, ¿no? María Marroquí, ¿no? Que decía que se dio cuenta cuando estaba estudiando una carrera o estaba haciendo estudios que era relacionado con tema de psicología, creo que era. Y ahí es cuando se dio cuenta, o de trabajo social, o no sé de qué era, o algo parecido, y ahí es cuando se dio cuenta, se le puso delante que había sido víctima, ¿no? De ello, y hasta ese momento no se había dado cuenta de ello. Entonces, incluso fíjate hasta qué punto, ¿no? O sea, podemos salir de ese estado, o de esa situación que nos ha generado y ni siquiera verlo ahí. O sea, que al final... Que yo creo que, fíjate, ahora se me está viniendo que hoy estamos hablando del victimismo, ¿vale? Y la victimización, ¿no? Pero el rol de víctima, o sea, el reconocerse víctima de algo,
y serlo de verdad, no utilizarlo como estrategia para no responsabilizarme de lo que es responsabilidad única y exclusivamente mía o ejercer manipulación sobre otra persona, ¿no? Es un temazo bastante complicado, Entonces, a lo mejor podríamos abordarlo en otro momento y en otro programa, porque es un trabajo... Claro, porque cuando tú realmente te reconoces que has sido víctima de algo, es porque hay alguien... Hay un verdugo. Hay alguien que ha hecho algo. Hay un perpetrador. Alguien o algo, o una institución, Entonces, es una doble cara. Si yo me doy cuenta de que he sido víctima, es porque ha habido algo o alguien que realmente ha hecho algo para que eso suceda. En ese sentido. Entonces, claro, ya encima le estás poniendo cara a quién es y muchas veces tú no quieres reconocerte como víctima porque quieres salvar a esa persona, porque necesitas salvar a esa persona, porque si le salvas a él o a ella, te salvas a ti. Claro. Porque no quieres entonces enfrentarte. Es un poquito más complicado, yo creo. Claro, el tema. Porque a lo mejor, claro, la gente no quieres enfrentarte, lo que es un poco lo que hagamos creo a mitad, ¿no? Que a lo mejor no te quieres enfrentar a ese perpetuador, ¿vale? Que ha hecho, claro, porque muchas veces, si a lo mejor ya no está, bueno, pero claro, si a lo mejor sigue estando en tu entorno, o sigue siendo parte de tu entorno, lo que sea que te ha hecho eso, claro, al final a veces tienes que enfrentarte a ello. Entonces, claro, a veces no es fácil el tener esa capacidad de poderte enfrentar, ¿no? No, y eso también habla de ti. Quiero decir, por ejemplo, cuando estábamos hablando de violencia de género, ¿no? Cuando yo me reconozco víctima de violencia de género, por ejemplo, hay una parte de mí que claro, que reconoce un perpetrador, ¿vale? Pero claro, también reconoce la parte de mí que ha permitido que eso suceda, ¿vale? O sea... Sí. Y que a lo mejor, porque también a lo mejor hay que tener en cuenta en este caso, a lo mejor él ha sido demasiado sutil como para irlo llevando, que tú no te puedas dar cuenta. Ya, pero muchas veces si yo salvo a mi perpetrador, me salvo a mí mismo. Lo de la rana en la olla, ¿no? O sea, si tú metes a la rana cuando está el agua ardiendo, va a saltar. Pero claro, si tú le vas calentando, no se da cuenta. Entonces, claro, a lo mejor no es tan fácil darte cuenta. Y claro, cuando tú te das cuenta de que también, oye, pues es que no me he dado cuenta de que durante tanto tiempo esta persona, ¿vale?, ha hecho esto y yo no me he dado cuenta de esta situación. Entonces, claro, soy víctima, pero claro, al final hay también una parte de culpa de, joder, ¿y por qué no me he dado cuenta antes? ¿Sabes? Porque al final, claro, es que no es fácil a veces, porque como es tan sutil... O porque estoy enamorada de una persona, por ejemplo, o enamorada de una persona que me maltrata, ¿sabes? Porque si yo destrozo esa mentira reconociéndome víctima, la mentira en la que vivo reconociéndome víctima, de repente también cae una parte de responsabilidad mía. Sí, claro, lógicamente, pero él lo hace tan sutil con el tiempo, claro, que no es de repente y lo hago de 0 a 100, sino que va increciendo ese tipo de maltrato. Entonces, habrá casos y casos. Sí, pero bueno, por lo más general, el patrón del no es de repente cojo y te chillo. No, al principio pues soy muy cariñoso, no sé qué, o tal o cual. Sí, pero que llega un momento en el que poco a poco, eso es insostenible. Y yo quiero negar que esto está pasando, porque si no niego que esto está pasando, ¿quién es él y quién soy yo respecto a él o ella? No. Porque si de repente yo me reconozco como víctima y él o ella es mi verdugo, ¿quién soy yo en relación? Claro, pero estoy eligiendo ahora, conscientemente, quedarme o estar o perpetuar este vínculo. Claro, pero el punto de inflexión es ese. El punto de inflexión es realmente reconocerte víctima. Ese es el punto de inflexión, que no es fácil llegar ahí. Porque estás salvándole a esa persona, salvando al perpetrador, te salvas tú. Te salvas tú. Claro. Porque yo no puedo ser tan imbécil de estar, ¿sabes?, al lado de esto. Permitiéndome esto. Eso es. Entonces, que no digo que sean todos los casos, ni muchísimo menos, sino que también hay de esto. También hay de esto. Y por eso hay un rechazo a sentirme víctima de determinadas cosas. Porque al final te salvas, lógicamente, para no aceptar de que durante tiempo, claro, es como decir, hostia, ¿cómo he sido tan gilipollas de poder estar aquí? Entonces, hay un momento de eso, que se te cae la venda de los ojos y dices, madre mía, y hay mucho dolor. Y entonces, bueno,
Claro, pero porque tampoco tenemos esa compasión de decir, pues es que no me da cuenta y ya está, y me la ha colado, pues me la ha colado. Es decir, ¿sabes? Es la compasión de decir, no soy perfecta, el tío es un cabrón y lo ha hecho tal, y porque, claro, lógicamente lo saben hacer para que eso no suceda, porque claro, si no, no pasaría. Entonces al final sucede eso, claro, que al final llega la parte de la culpa, de no sé qué, de joder, Pues siento tenerte que perpetrar un corte en este ¿Un momento. corte? ¿Me has cortado? Pero es que Qué hemos bonito. llegado al final. Al final del principio, al porque final si se acaba hay que empezar otro dentro de poco. Así que pues Entre poquito. en este momento nos despedimos. Nos despedimos, pues de nada, pues un todos placer de vosotros, nuevo. un placer volver a estar aquí. Igualmente, y lo mismo decimos de siempre. Por favor, dejarnos comentarios y pedirnos temitas. Exacto. Es gratis. Estaremos encantados de perpetrarlos. Que son gratis. Que son gratis, ¿eh? De momento son gratis, ¿eh? Bueno, chicos, O sea que- muchas gracias por estar ahí. Un besito. Un beso. Chao. Chao.